Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Central Electoral, un espacio de reflexión con la comunidad del INE. En esta ocasión hablaremos de la economía del comportamiento y su potencial aplicación en el campo electoral. Para hablar de ello nos acompaña Andrés Castañeda Prado, maestro en Ciencias Sociomédicas con especialización en Gestión y Políticas de Salud y maestro en Economía del Comportamiento. Es profesor titular en la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinador del Diplomado Economía del Comportamiento, Salud y Seguridad Social. Castañeda Prado también ha trabajado como consultor en diversos proyectos relacionados con la salud pública y la administración hospitalaria. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Andrés. Bienvenido. Y pues bueno, para empezar de lleno con el tema, platícanos qué es la economía del comportamiento. Mira, la economía del comportamiento es una ciencia relativamente nueva, que aunque tiene antecedentes ya más viejos, parte de la premisa de que las personas muchas veces tomamos decisiones que no son del todo racionales en el contexto de la economía neoclásica, ¿no? La economía neoclásica parte de la premisa de que las personas siempre vamos a maximizar nuestra utilidad, no importa el escenario, ¿no? Y lo que se ha puesto en evidencia, un poco gracias a una mezcla de otras ciencias como la psicología, la sociología, es que no necesariamente, ¿no? Y que estos eventos supuestamente irrelevantes, por así decirlo, ¿no? El cómo cambiamos una frase, si viene primero, si está después, genera que tomemos decisiones que no se adaptan a los modelos de la economía neoclásica propiamente, ¿no? Un poco por ahí va el tema de las ciencias del comportamiento, de la economía del comportamiento. Ok, ahora, ya en psicología se ha hablado mucho durante mucho tiempo del poder del inconsciente en las decisiones, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es como el aporte de la economía del comportamiento a esta visión que ya se tenía? Es una muy buena pregunta porque, sí, como dices, había otras áreas, el marketing, etcétera, que utilizaban estos conceptos y que lo sabían, pero desde la economía, ¿no? Y un poco muchas de las personas que estudian economía terminan tomando decisiones importantes para el mundo, ¿no? Y así fue como un economista, ¿no? Richard Thaler, que además ganó el premio Nobel recientemente, puso el tema sobre la mesa y un poco lo que hizo fue confrontar las teorías de la economía neoclásica tradicional con este nuevo principio, más allá de aplicaciones muy específicas como que se saben del marketing o en la psicología, sino ponerlo en el tema de las decisiones que importan, ¿no? En temas de ahorro, en temas de salud, en temas que van mucho más allá de branding o del marketing, ¿no? Y insisto, esto tenía ya mucho tiempo en la mesa, pero son conceptos, por ejemplo, podemos partir de que no tomamos decisiones completamente racionales, ¿no? Porque no tenemos la capacidad de cómputo, ¿no? Porque nuestra capacidad de atención es limitada, porque el tiempo es limitado. Entonces unos psicólogos describieron, ¿no? Kahneman y Tversky describieron que había dos maneras en las que tomábamos decisiones, dos sistemas en los que usábamos, ¿no? Para tomar decisiones, el sistema 1 y el sistema 2. Puede decir que el sistema rápido, que tomamos las decisiones del día a día, ¿no? Y el sistema 2, el sistema más lento, que utilizamos para tomar decisiones como más importantes, ¿no? ¿Qué carrera voy a elegir? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué coche voy a comprar? ¿No? Pero, no sé, de hoy en la mañana para acá, ¿cuántas decisiones has tomado hoy, ¿no? ¿A qué hora me levanto? 10 minutitos más. ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Qué me voy a hacer de desayuno? ¿Te cambias de carril manejando o no? O sea... Exacto. Esas decisiones rápidas los tomamos con este sistema rápido y el problema de este sistema rápido es que muchas veces, ante la limitada capacidad de cómputo, la limitada capacidad de atención, etcétera, tomamos atajos, ¿no? que nos ayudan para resolver el problema, pero que a veces nos pueden llevar o pueden derivar en sesgos, que un sesgo es un error sistemático, ¿no? Entonces, esta fue como una premisa importante que después llevó a pensarnos que entonces tomamos decisiones que eran predeciblemente irracionales, es decir, que como eran errores sistemáticos, ¿no? o estos atajos eran comunes y se pueden describir en la gran mayoría de las personas,
pues eran predecibles. Y si eran predecibles, entonces podríamos hacer algo para modificarlos, ¿no? Y de ahí que Richard Thaler, junto con Cal Sunstein, un abogado, publican un libro que se llama Nudge, que es este libro que un poco hace que se haga muy popular el tema de la economía del comportamiento. Y lo que plantea, o el concepto del nudge, es un pequeño empujoncito que nos ayuda a tomar mejores decisiones, ¿no? Y esto pasa todo el tiempo, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, no, este año, no, ahora que viene año nuevo, decimos, ahora sí, voy a hacer ejercicio, ¿no? Y me inscribo al gimnasio y demás, y termino no yendo, ¿no? O voy a comer mejor, o no le voy a escribir a mi ex, ¿no? O etcétera, etcétera. Muchas veces un poco podemos decir que conspiramos en contra de nosotras mismas, y la intención de las ciencias del comportamiento es generar estrategias que nos ayuden a alcanzar esos objetivos que ya de por sí teníamos, pero que podamos tomar decisiones o facilitar la toma de decisiones hacia allá, ¿no? Hacia los objetivos que son mejores para nosotras, ¿no? Y reduciendo el margen del inconsciente. Pues eso es muy complicado, ¿no? Porque también partimos de esta premisa en donde hay cosas que no podemos reducir el margen, ¿no? No sé si has visto estos juegos como de perspectiva, ¿no? Estas flechitas que tienen unos corchetes para afuera y unos corchetes para adentro, en donde uno sabe que las líneas son del mismo tamaño, pero inevitablemente las vemos de diferente tamaño. Y aunque ya sepamos, las vemos de diferente tamaño, ¿no? Un poco esa analogía sirve para decir, bueno, hay cosas que así nos pasa, ¿no? Porque tenemos esta capacidad limitada en tiempo, en cognición, etcétera. Porque así estamos hechos. Así estamos hechos porque la vida es complicada, ¿no? Y usamos esos atajos, pero la cosa es entender que esto pasa, ¿no? Y diseñar estrategias para reducir esos errores, ¿no? Por así decirlo. Ok, y de este sistema rápido que nos contabas hace rato y el otro que se toma más su tiempo, de pronto pensaríamos que las grandes decisiones se toman en el otro, en el segundo, en el que considera más variables. Pero nos podemos llevar sorpresas si resulta que no, que grandes decisiones se toman por la vía rápida y económica, ¿no? Sí, eso, y sobre todo que hay decisiones que tenemos que tomar todos los días que parecieran no ser grandes decisiones, pero que terminan teniendo un impacto muy, muy importante. Por ejemplo, el comer de manera saludable, ¿no? Estas son decisiones que, pues, día a día, ay, sí, me voy a tomar un pastelito hoy y un refresquito nada más por hoy y demás, pero si sumamos esas decisiones, pues terminan impactando de manera importante nuestra salud. O pues no, hoy tenía que ahorrar, pero no, bueno, sí, mejor sí voy a gastar aquí donde no debía y me lo merezco. Luego, ahorro luego Sí. Y el día que llega que me tengo que pensionar, pues no tengo suficiente para vivir, ¿no? Etcétera, ¿no? Son esta serie de decisiones que sí, hay decisiones grandes, importantes que podemos no ser completamente racionales, sí, pero sobre todo impactan estas decisiones pequeñas de todos los días que parecieran ser no decisiones importantes, pero que terminan impactando en nuestra vida. Yo como médico, como profesional de la salud pública, justo busqué en las ciencias del comportamiento una solución para este tipo de problemas que, ¿no? Las enfermedades crónicas no degenerativas son ahora las que tienen mayor carga para la salud de nuestro país, y bueno, fue por eso que busqué, ¿no? respuestas en este tipo de ciencias, ¿no? ¿Tú dirías entonces que la economía del comportamiento es una herramienta para jerarquizar de una manera más eficiente las decisiones que tomamos, o los elementos, los criterios que tomamos en cuenta para tomar decisiones? Hay una herramienta, puede ser esto, pero no necesariamente, ¿no? No necesariamente. Son identificar cuáles son estos factores que pueden ser supuestamente relevantes o no, ¿no? Que determinan qué decisiones tomo, y puedo un poco hacer cosas para evitar que tome las decisiones que yo no quería, ¿no? O facilitar que tome las decisiones que sí quería, ¿no? Y esto lo podemos hacer a manera individual, lo podemos hacer a nivel institucional o a nivel de política pública, ¿no? Eso es súper interesante. Regresando al corte, ¿nos platicas? No se vaya, volvemos en un momento.
tramité mi INE en México. Y yo en el extranjero. Mi INE es muy confiable porque tiene elementos que la hacen muy segura y es gratuita. La mía también. Con mi INE puedo votar, identificarme y hacer trámites bancarios en todo México. Con la mía también. Si tienes algún familiar o amistad que viva fuera del país, recuérdale que la INE del extranjero tiene el mismo valor que la de México y es válida para votar, identificarse o hacer cualquier trámite en territorio mexicano. Mi INE es mi voz en México. Y en el extranjero. Estamos de regreso. Andrés, ya nos diste como un contexto general de la economía del comportamiento y entonces ahora la pregunta obligada es, ¿y entonces realmente cómo tomamos decisiones? O sea, después de esta nueva investigación y estos nuevos datos, ¿qué resultó? Bien, bueno, a ver, las decisiones las tomamos todos los días, ¿no? Como decíamos, tomamos muchas decisiones todos los días, chiquitas y grandotas, utilizando estos dos sistemas. Pero la economía neoclásica planteaba que se diseña, y lo dice Richard Thaler de esta forma, para econs, ¿no? No para humans, no para humanos, sino para este ser que tiene capacidad de cálculo ilimitada, que tiene toda la información completa, ¿no? Que no tiene emociones, que además tiene un como sentido un poco egoísta de preservación y maximizar su utilidad. Y la realidad es que los humanos somos muy distintos, ¿no? Y entendiendo esto, entendiendo que somos predeciblemente irracionales y que entonces podemos hacer cosas para cambiar la mente, también un concepto importante que es importante tener en cuenta son estos factores supuestamente relevantes para la economía neoclásica que sabemos que impactan, ¿no? Un ejemplo, aquí en la Ciudad de México habrás visto que no se pone la sal en la mesa en los restaurantes ya, ¿no? Y desde el punto de vista pues neoclásico da igual que no esté la sal en la mesa. Si yo le quiero poner sal en la mesa, voy, pido el salero y le puedo echar el salero entero si yo quiero. Pero la realidad es que hoy sabemos que si está el salero en la mesa le ponemos más sal a que si no está, ¿no? Otro ejemplo muy claro es, no sé si te ha pasado que vas a una cena y ponen unas papitas ahí y dices, no, mejor llévatelas porque si no voy a comer, ¿no? Bueno, a ver, pues si no quieres comer, no comas, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Es difícil y así pasa con un montón de cosas, ¿no? Me quiero parar a correr, estoy seguro que mañana voy a parar a correr, me quiero parar a correr. Llegan las 7 de la mañana y digo, ay, no, es que dormí mal, etcétera, etcétera. Y termino no yendo a correr. Si a lo mejor me hubiera comprometido con un amigo o alguien, a lo mejor ese factor hace que por otras razones, a lo mejor no directamente, me anime y vaya a correr. No son estos factores que son a lo mejor no tan reales, o no tan significativos para la economía neoclásica, pero que hoy sabemos que son muy importantes. O cómo se frasean las cosas, eso también es importante, ¿no? Por ejemplo, hoy sabemos si queremos promover que una mujer se haga la mastografía, ¿no? Es más efectivo decir que el hacerte una mastografía puede evitar la muerte a decir el hacerte una mastografía puede salvar tu vida, por ejemplo. Sabemos que si lo fraseamos en este como marco de pérdida, tiene más efecto que si lo enmarco en este efecto de ganancia. Y esto es un poco parte de la premisa de que la vida es difícil, ¿no? Es difícil poder tomar decisiones porque no tenemos toda la información y entonces se plantean estas estrategias para acompañar la toma de decisiones hacia mejor, ¿no? Y hay varias formas de hacerlo. Uno es diseñando el entorno, le llamamos la arquitectura de las decisiones. Por ejemplo, esto pasa mucho en los supermercados, ¿no? En los supermercados, si te fijas, por ejemplo, las marcas que están a la altura de los ojos les cobran normalmente más los supermercados porque tendemos a elegir más los productos que están más a nuestro alcance, ¿no? Entonces, hay alguien que piensa cómo voy a estructurar y eso influye en la manera en que tomamos decisiones. Entonces, esta arquitectura de las decisiones es una manera en la que podemos hacer que las personas alcancen más sus objetivos. Otra manera es con una muleta, por así decirlo, o un notch que le llamamos, este pequeño empujoncito que puede hacer que tomemos mejores decisiones. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? Los hombres que nos escuchan verán que ahora en los urinales ahí ponen una mosquita o ponen una pequeña diana
Y ese pequeño factor, aunque parece irrelevante, hace que le atinemos más, ¿no? Digamos, y que haya menos accidentes. Menos accidentes, que haya menos suciedad y reduce los costos de limpieza, etcétera. Entonces son factores muy chiquititos, una especie de muleta, por así decirlo, que nos ayuda a alcanzar ese objetivo. Y la última manera en la que podemos hacerlo es estos atajos que te decía, ¿no? El ejemplo que se pone de manera clásica es, por ejemplo, un jardinero del béisbol, cuando sale la pelota disparada, el jardinero que va corriendo para cachar la bola, difícilmente va a tener toda la información, va a poder calcular la velocidad del viento, la resistencia, pero sí tiene atajos, ¿no? Entonces puede ver cómo va la bola corriendo, ¿no? Ha practicado, etcétera, ¿no? Y esos atajos les permite agarrar la bola, ¿no? Y estos atajos los usamos todos los días, cuando manejamos, etcétera, ¿no? Y el poder fortalecer estos atajos, ¿no? Afinarlos para evitar tener errores sistemáticos, es otra manera en que las ciencias del comportamiento pueden ayudarnos, ¿no? Ok. Ahora, ya nos dabas ejemplos que tienen que ver, pues sí, justo con marketing, ¿no? En el tema de los supermercados, no sé a qué área de conocimiento pertenezca esto de los baños de varones, en fin. ¿En qué más se puede aplicar la economía del comportamiento? Me imagino que si se hace un esfuerzo en prácticamente todas las áreas, pero ¿cuáles son sus usos más comunes hoy? Pues mira, realmente, literalmente ya se ha expandido el uso a prácticamente todas las áreas en donde las personas tomamos decisiones, que básicamente son todas, ¿no? Donde hay robots y máquinas involucradas, pero aún así, ¿no? Por ejemplo, en algunos países ya existen unidades de ciencias del comportamiento, equipos de personas que se dedican a las ciencias del comportamiento, o nudge units se les llama, en donde se busca que todas las políticas públicas tengan el acompañamiento, porque la economía del comportamiento es una herramienta, ¿no? Que se puede utilizar, o dentro de la economía del comportamiento tenemos varias herramientas que podemos utilizar para eso, ¿no? Para que las políticas públicas, en donde normalmente se involucran las decisiones de muchas personas, salgan mejor, ¿no? Y tengan mucho mayor éxito. Entonces, por ejemplo, desde políticas del ahorro, ¿no? Por ejemplo, Richard Thaler ganó el premio Nobel por varias razones, pero una de ellas es un programa que creó para el ahorro que se llama Save More Tomorrow o Ahorra Más Mañana, en donde utiliza algunos conceptos de las ciencias del comportamiento que parten de la premisa de que si tenemos una cosa que le llamamos inconsistencia temporal, valoramos más el presente que el futuro, pero entonces él utiliza estas herramientas y dice, bueno, pues no ahorres hoy, pero la próxima vez que tenga un aumento de manera automática, ¿no? Que ese es otro concepto que usamos desde las ciencias del comportamiento, vas a ahorrar más. ¿Estás de acuerdo? Hoy digo sí, ¿no? Porque está en el futuro, más fácil digo que sí, y de pronto pasa el tiempo y terminas ahorrando de manera considerable, un poco sin darte cuenta, pero alcanzando más tu objetivo original, que era, pues sí, si te preguntan, ¿no quieres ahorrar más para tu retiro? Tú vas a decir que sí. Claro. ¿No? Entonces, bueno, eso es un poco lo que ha sucedido. En salud, como te decía, hemos visto desde cómo hacer que las y los médicos se laven más las manos, estos mensajes, cómo hacer que estos mensajes lleguen más a las personas. En temas de, por ejemplo, ecología, ¿no? De ahorro, de ahorro de energía, cómo hacer que las personas tengan más conciencia. En los hoteles, por ejemplo, se ha usado mucho para que las personas no pidan que se laven las toallas todos los días. Se puede aplicar realmente a cualquier campo, ¿no? Donde haya personas involucradas, decisiones de personas, ahí hay un espacio para las ciencias del comportamiento. Claro. ¿Y en México a qué altura del camino vamos? Porque siempre tenemos aquí nuestras particularidades, ¿no? Sí, en México vamos algo lentos. Sí es cierto que hay algunas áreas, ¿no? Por ejemplo, en algún punto el CIDE tuvo un espacio en donde había especialistas que trabajaban en el tema. Pero bueno, cierto es que hay algunas empresas que se dedican a dar consultoría de este tema, pero todavía estamos un poco en pañales, ¿no? Comparado con otros países en donde ya lo han involucrado directamente como una institución que acompaña a otras instituciones públicas como parte del Estado, de la estructura, del diseño de políticas públicas de manera sistemática. Bueno, en México todavía no tenemos eso, pero sí hay varias colegas y expertos que están acompañando varios procesos, tanto en empresas privadas como en política pública, ¿no? Justo eso te iba a preguntar, que
Y en el ámbito privado, ¿cómo íbamos, no? O sea, un poquito más avanzados. Sí, siempre, ¿no? Suele pasar que va un poco más rápido y sí hay empresas, instituciones bancarias, ¿no? Sobre todo que tienen ya incorporados en sus equipos personas expertas que acompañan estos procesos y que incorporan estos insights o estos conceptos de las ciencias del comportamiento a sus productos o a los productos que ofrecen, ¿no? Ok, súper interesante. Bueno, pues vamos a ir a un corte más y regresamos al último bloque de esta conversación. No se vayan. Hola. Hola, Julie. Hermana, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es valioso que tengas tu INE aunque vivas en los Estados Unidos? Por ti, por mi familia, porque amo México. El INE es una identificación, es mi voz. Además, me permite votar. Si tienes familiares o amigos que vivan en el extranjero, diles que tramiten su INE. Es gratis. Mi INE es valioso porque es mi voz en México. Ya estamos de regreso en esta charla. Andrés, nos gustaría ahora entrar en un tema muy específico, claramente que es de nuestro interés. ¿Cómo se usa, bueno, si se puede usar o qué aplicación tiene la economía del comportamiento en el ámbito electoral? Bien, una institución electoral por definición busca garantizar que las decisiones de la ciudadanía se respeten, ¿no? Y entonces, en sí mismo, ¿no? Ahí hay, por definición, campos importantes, o sea, las ciencias de las decisiones para acompañar estos procesos. Pero, a ver, obviamente, tenemos que decidir entre quién va a representarnos, ¿no? En los diferentes escaños. Esa es una decisión en sí misma, pero también hay muchas otras decisiones en el camino, ¿no? Es decir, por ejemplo, ir o no a sacar mi INE, ¿no? Ahí ustedes promueven constantemente que las personas vayan a sacar su INE, pero luego tengo que tomar la decisión de ir a recogerla, que seguramente también hay una oportunidad de gente que la saca y nunca va a recogerla, ¿no? Y ya dicen, no ven por ella si no la vamos a destruir, ¿no? Pero también tenemos otras decisiones en el camino, que es ir a votar ese día, ¿no? No solamente entre quién ir a votar, sino ese día ir a votar. En sí mismo es una decisión, ¿no? Que no llegue tarde, las personas voluntarias, ¿no? Que van a ir a las capacitaciones, comprometerse e ir el día de la votación, que seguramente también pasa, ¿no? Que hay suplentes y demás porque hay personas que no llegan y eso repercute al final en el desarrollo de una elección. Entonces hay un montón de decisiones que rodean no solamente la decisión electoral propiamente de quién nos va a representar, sino en el camino de la organización, en donde las ciencias del comportamiento pueden jugar un papel importante. Entonces tenemos por un lado esta parte de, sabemos que existen ahora estas ciencias del comportamiento, ¿no? Que idealmente se deben de usar para bien, pero también hay que decirlo, hay veces que se usan para mal, ¿no? Claro, pues están sobre la mesa y, ¿no? Sí, y vemos estas fake news o estas campañas de bots o este tipo de herramientas que campañas sucias, que de pronto por reprobables que parezcan, tú los ves y dices, bueno, están perfectamente bien diseñadas, ¿no? Están diseñadas y utilizan estos principios y el concepto se le ha denominado sludge, ¿no? O sea, sí hay un nudge que es un empujoncito que nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos. También está este sludge que es pues usar esas herramientas no para el bien, ¿no? Y se ha puesto a veces en cuestionamiento si esto influye, ¿no? Es una manera de manipular, ¿no? O de influir en las decisiones de las personas. Pero la realidad es que esta arquitectura de las decisiones se va a hacer de cualquier forma, ¿no? Volviendo al ejemplo de la sal en la mesa. Yo ya sé que ponga o no la sal en la mesa va a influir en las decisiones que tomen las personas. Entonces no puedo de saber eso, ¿no? Ya sabemos que cómo estructuramos, cómo nos organizamos, cómo acomodamos las cosas, si hacemos o dejamos hacer, vamos a influir. No puedes hacer que no existe. No puede ser que no existe. Entonces mejor ser conscientes de que lo que hago va a tener influencia en la que las personas toman decisiones y hacerlo de modo que se garantice la decisión que quieren las personas, porque una premisa importante de las ciencias del comportamiento es no se obliga a nadie, no digamos yo te prohíbo que le pongas sal, solo te facilito el que no le pongas, pero si de verdad quieres, la pides y se la pones, ¿no? O sea, no se prohíbe ni se obliga a nada, sino hay un espacio para la decisión siempre de las personas, pero simplemente utilizamos herramientas para facilitar que las personas tomen mejores decisiones. Y en ese sentido,
como te decía, hay varias herramientas que podemos usar de las ciencias del comportamiento en los procesos electorales. Uno de ellos, y que se han usado además en el pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando fue la campaña del presidente Barack Obama, utilizó un equipo importante, fue de los primeros que incorporó a su campaña equipos de expertos en las ciencias del comportamiento para acompañar. Y, por ejemplo, algo que hacían, que además lo hemos usado, por ejemplo, para que las personas se vacunen también, es poner un plan, tener un plan. Ten un plan para ir a votar. ¿No? ¿Quieres ir a votar? Sí. Ok, ¿cuál es tu plan? No, pues voy a ir a comer con mi familia y después voy a ir a votar. O desayuno y después voy a votar. Ok, ¿a qué hora? ¿No? El plan, entre más específico, si las personas tienen un plan muy específico, funciona más, o sea, terminan yendo a votar más que las personas que nunca tuvieron un plan y que querían ir a votar. Ambas personas querían ir a votar, unas tienen un plan, otras no. Las que tenían un plan fue más exitoso, por ejemplo, ¿no? El hacerlo social, ¿no? El comunicar, la gran mayoría de las personas van a votar. En esta colonia, históricamente, ha sido de la colonia que más personas participan, ¿no? Ese tipo de mensajes funcionan un montón porque somos personas sociales, ¿no? Sí, el sentido de pertenencia, de no quererte quedar fuera, ¿no? No ser la excepción. Exacto. O algo, digamos, el que le pinten uno al dedo funciona así para que no votes doble, pero también es un distintivo de que cumpliste con tu deber ciudadano. Claro. Podríamos potenciar este tipo de cosas, ¿no? Dar un sello, premiar, a lo mejor dar un reconocimiento, no sé, ¿no? O sea, ese tipo de cosas hace que no nos queramos quedar fuera, ¿no? Y intentamos participar más o nos gusta acompañar a la manada, digamos, nos gusta subirnos al tren, ¿no? Le decimos cotidianamente, pero bueno, ese tipo de cosas funcionan muy bien, ¿no? Usar la parte social, el cómo usamos los mensajes, cómo los diseñamos para que lleguen a las personas, esta parte de tener un plan, hacer las cosas fáciles, ¿no? Que eso es muy evidente, pero además eso creo que el INE lo ha hecho muy bien, hay mucho que así, digamos, lo hace fácil, que no haya mucha cola, etcétera. Pero sí hay en todas estas etapas, ¿no? En todas estas decisiones que no solamente involucran el día de la elección propiamente, sino el antes también, ¿no? Y todo lo que rodea, ahí podemos usar muchas estrategias para que las personas participen mucho más, ¿no? Entonces, quizá la recomendación sería, en vez de pasar por alto estos nuevos conocimientos, más bien sería como tratar de democratizar o generalizar el uso, ¿no? Porque al final del día siempre va a haber alguien que sí lo incorpore. Y el camino, como dices, no es hacer que no existe, sino entonces, bueno, usémoslo todos, ¿no? Completamente. Y también como árbitro electoral, pues también se tiene que regular el uso de estas herramientas para que no se use para mal, ¿no? Para que no caigamos en la manipulación, digamos, ¿no? de las personas, porque estas herramientas han probado ser poderosas, han probado ser muy efectivas. Y entonces tenemos estas dos maneras de usarlo. Por un lado, evitar que se maluse y por otro lado, usarlo para que como ciudadanía alcancemos nuestros objetivos de mejor manera, ¿no? Justamente a eso iba, o sea, la línea con la manipulación, que separa esto de la manipulación, es delgada, ¿no? Es delgada, pero las premisas son muy claras de las ciencias del comportamiento, ¿no? Sí hay reglas muy claras, ¿no? Como esta parte que te decía, que las personas siempre tienen espacio para la decisión, no se obliga, no se prohíbe, y también sí se presta, ¿no? Para que se maluse, ¿no? Y tenemos que también ser muy conscientes de esto y también poder hacer cosas para regularlo, ¿no? Que eso es bien importante, que se hacen, ¿no? Ya se hacen, pero tenemos que reforzar mucho más. Ahora con las redes sociales eso ha sido un poquito más difícil, pero bueno, tenemos que estar a la vanguardia y en México y en el mundo hay personas que saben usar estas herramientas para intentar que las personas tengan, que se garantice al final las decisiones de las personas y que alcancemos esos objetivos de mejor manera, que es, creo, el objetivo del INE, ¿no? Claro, ya casi para terminar me gustaría que nos dijeras en qué lugar se sitúa la economía del comportamiento en todo este universo de nuevos saberes que tienen que ver justo con este tema de desarrollo, de las neurociencias. ¿En qué estatus estamos? Porque de pronto han sido un poquito como descalificadas desde ciertos sectores muy conservadores o muy tradicionalistas, pero también hemos visto grandes avances, ¿no? Han ganado mucho campo. ¿En qué punto crees que estamos? Bien, mira, hubo un boom, ¿no? A principios de este milenio, ¿no? Hubo un boom importante y hoy creo que se ha acomodado y le hemos dado la medida adecuada. Tampoco las ciencias del comportamiento no son la única solución, son una de muchas herramientas que hay que tomar en cuenta
Y hay quien dice que la economía del comportamiento no es más que economía, ¿no? Que al final, que es un pleonasmo, porque al final la economía son decisiones y simplemente incorpora, ¿no?, este nuevo campo de las ciencias del comportamiento, todos estos otros saberes de la psicología, de la sociología, de las neurociencias, a cómo tomamos decisiones y puede hacer que estos modelos, ¿no?, que se diseñan desde la economía sean mucho más eficientes y tengan menos errores, que también históricamente hemos visto como ha habido problemas con este tipo de modelos que no se basan en humanos, sino en econs, y bueno, ¿no? Ahí está, ¿no? Creo que ya un poco se ha acomodado en este nicho. Bueno, las ciencias del comportamiento no son la panacea, pero sí son una herramienta poderosa y muy útil que nos puede ayudar a diseñar estrategias de política pública, de estrategias de política empresarial, de política institucional para alcanzar nuestros objetivos de mejor manera, ¿no? Conclusión, no desechemos nada. Al final del día todo suma, ¿no? Pues todo suma. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias por estar con nosotros y muchas gracias por habernos acompañado en Central Electoral, una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Y recuerden estar pendientes de las próximas ediciones que tendremos para hablar de otros temas que pueden resultar de gran interés para la comunidad del INE. Muchas gracias y hasta la próxima.